ave, hijos del sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. En la entrevista de hoy vamos a tener aquí como invitado a Josep Cozar, de la emisora de Radio Caldes, en el programa de Área Hermética, 107.8 aquí en Cataluña. Radio Caldes, chicos. Pues bien, ya sabréis que he salido varias veces, pero hoy es un día especial porque hoy la radio viene a nosotros. Sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Josep, buenas tardes, Josep. Hola, muy buenas tardes, Diego, y a todos los televidentes de Hijos del Sol, y muy agradecido de salir en tu canal. Nada, las gracias, muchísimas gracias por acudir, y no sé si he hecho correctamente la presentación, Josep, me disculparás. Creo que uno sobre lo que va caminando e intenta transmitir, y según lo que vaya gustando está bien. A veces el marco es lo de menos, lo importante es lo que fluye a lo largo del camino y el sendero que se está dando. Muy bien, Josep, claro que sí. Y bueno, hoy hemos estado hablando por teléfono sobre la magia que nos envuelve constantemente. Y yo sé que tú tienes muchas tablas en esto, llevas mucho tiempo interesándote por estos temas. Y hoy, ¿qué tema tan interesante nos traes, Josep? Pues mira, vamos a hablar de un tema. Yo me volqué, en un principio estaba con muchos temas, ¿no? Pero yo no soy una persona que busque mucho en los temas de los misterios, fenómenos paranormales, sino que fue un camino iniciado a través de la investigación de la historia, ¿vale? Y haciendo estudios y trabajos de campo sobre la Edad Media en la zona de Cataluña, el Pirineo, pues bueno, llegó un punto que me interesó mucho, la época del siglo XIII, el catarismo, ¿no? Pero bueno, ahí ya hay una cierta documentación histórica y bueno, como muchos oyentes sabrán, los cátaros, pues bueno, fue una herejía que aplastó a la Iglesia porque estaba en contra de las creencias y por muchas más cosas. De hecho, Pedro I el Católico, rey de Cataluña y Aragón, perdió una guerra contra los inquisidores y el rey de Francia, defendiendo las tierras de los cátaros. O sea, fue una guerra política económica, pero para borrarlo, pues bueno, tenían que hacer más. Y también el catarismo, que es unas creencias muy diferentes a las católicas, ¿no? Estas creencias se basan sobre el Evangelio de San Juan. En el catarismo no daban fe a todo el testamento, ¿no? Porque eran duales, creían en el bien y en el mal, ¿vale? Pero bueno, vamos a enfocarlo de diferente manera porque creo que si me meto mucho por aquí, lo que nos va a interesar no lo vamos a entender. Si me perdonas un momento. Lo que tú quieras, Josep. Yo siempre estoy dispuesto a escuchar todo lo que tengas que decir, no te preocupes. Bueno, con esto quería decir lo del catarismo porque es lo que más nos llama, ¿no? Pero en la zona del Pirineo yace un conocimiento que puede remontarse a, como muchos autores datan, a hace unos 20.000 años, a la era magdaleniense. Y nos vamos a ubicar en la zona de Cataluña y la zona sur de Occitania, que sería la zona sur de Francia, lo que sería el llamado departamento de Ariès o antigua comarca del Sabartés, y también parte de la Ut o el antiguo Racés, que sería donde está el famoso pueblo de Rennes-le-Château, que tantas historias dio, el Abat-Saunier, ¿no? Pues bueno, pues toda esta zona, para darle una descripción, se conoce como el pueblo cátaro, ¿no? Pero vamos a empezar por esos principios, esas culturas que empezaron a emerger en el Pirineo, ¿no? Tenemos las cuevas en las cuales se ven unas pinturas y unos murales, y mucha gente pues lo aplica a que era un arte, ¿no? Estas pinturas transmiten unos conocimientos que
a día de hoy solo lo saben ciertas personas, ¿vale? Ha sido una herencia de un conocimiento. Y fíjate si son tan importantes que los cátaros, antes de venir aquí, venían de la zona de los países de los Balcanes, se vinieron a instalar aquí porque sabían de lo que había aquí en el Pirineo. Aquí en el Pirineo fluye una energía pura, llámenle corriente telúrica o como quieran llamarlo, que a través de los rituales de las civilizaciones podían conectar con una realidad que no se nos da conocida, y por eso en esta zona han venido muchas personas importantes y personas que han sido consideradas herejes, ¿no? Pero vamos a adaptarnos a lo que hay en la zona del Sabartés y todo esto. Hay muchas cuevas que fueron cuevas incluso iniciáticas, ellos vivían en cuevas, ya podemos hablar de muchas culturas como los druidas, la cultura celta, la cultura íbera, ¿vale? Estaban los llamados taruscos, bueno, ciertas tribus, ¿vale? Tenían estos conocimientos. Y vamos a ir dando paso, ¿no? Pues estos conocimientos nada más que estaban basados en estas energías, ¿no? Y estas culturas, por decirlo de alguna manera, tenían el conocimiento de conectar con una cierta realidad que a nuestra humanidad, desde aproximadamente desde la entrada del Imperio Romano, este conocimiento se aplastó, ¿no? Celtas e íberos conocían este conocimiento, y como tú ya sabes, hay muchas construcciones que son muy polémicas en piedras, como hacer una construcción de piedra y a veces tenemos en duda cómo puede hacer la erosión esto, por la colocación, por la orientación norte-sur, muchísimas cosas, ¿no? Y este conocimiento, pues bueno, aquí podríamos converger hasta con entidades que son naturales, como seres elementales, féricos, hadas, todo un mundo. Y después hay una cosa, mira, te voy a explicar una cosa. Hay una parte en el fenómeno ovni, ¿vale? El fenómeno ovni, yo no voy a hablar porque no entiendo ni sé lo que es, ¿no? Si son naves extraterrestres, si son prototipos militares bajo secreto, yo ahí no lo voy a cuestionar. Pero hay una cosa, que las manifestaciones de estos entes que están conviviendo en estos lugares, hay una parte que es física y se manifiestan de forma lumínica y los meten en el concepto ovni, pero no tiene nada que ver. Estos son entes o entidades que viven y siempre han estado en la Tierra. Lo que pasa que posiblemente en otra realidad se manifiestan y hay una parte que converge con esta dimensión. Y por eso muchas veces se ven muchas cosas por el Pirineo. Por ejemplo, hay personas, te puedo dar testimonio, de que su presencia, pues, el estar en un bosque ciertos días, pueden ver estas luminiscencias, ¿no? Una forma de manifestación. A las personas sensibles se les manifiestan, sobre todo a niños hasta, podríamos decir, 10, 11 años y a según qué mujeres, porque tienen una sensibilidad especial en la parte de conectar con estos sitios, ¿no? O sea, que el conocimiento era pura conexión con la naturaleza, ¿vale? La naturaleza no las están vendiendo en el sistema, pues bueno, árboles, flores, bonito, no, hay inteligencias. ¿Cómo son? No lo sé, porque yo no he conectado con estas realidades, pero que se dan mucha clase de fenómenos, ¿vale? Y aquí podemos hablar de ciertos rituales como chamánicos y todas estas representaciones que se ven en las pinturas, como en la cueva de Niaux, que está justamente al lado de Lombrives, la cueva más grande de Europa, pues son
rituales, no es pintura arte, son rituales que transmiten unos conocimientos y todo depende con la conciencia y en la forma que lo mires. Como mires la pintura y después en la forma que tú abres la conciencia y pensamiento para interpretarlo. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Hablamos de la cultura megalítica, hay formaciones rocosas. Bueno, tú ya sabes que has investigado por muchos lugares. Sí, es cierto. Sí. Megalitos, muchas. Las piedras son unas hojas de libros que dejan marcas. Y este conocimiento era importante. No puedo decir mucho más porque tampoco yo estoy en la zona de investigación de civilizaciones ancestrales, solo que quería transmitir de que este conocimiento era muy ancestral, o sea, muchísimo antes que los celtas, que los íberos, era magdaleniense. Si hubo otras civilizaciones que no se sabe, pero por lo menos están ubicadas allí. Y este conocimiento se ha ido heredando de cultura a cultura, ¿no? Y cuando llegamos a la Edad Media, pues los cátaros tienen ese conocimiento. Y bueno, y aquí pues bueno, ya podemos partir del Grial de los Pirineos. Increíble. Que no tiene nada que ver con el Grial de Valencia, no tiene nada que ver con esta historia del Santo Grial que nos ha contado la Iglesia. No creo que sea la copa que recogió la sangre José de Arimatea. Sí es verdad de que puede ser que sea una pieza de la época que se hubiera utilizado, pero lo que no puede ser es una copa que tenga unos ciertos poderes. Porque lo que se llama grial en el catarismo es una cosa de todos y no es patrimonio de nadie. Es este conocimiento, y en este conocimiento se convergen muchas cosas que, bueno, lo que vamos a hablar hoy más es la parte física, ¿no? Para que el público la pueda entender, ¿no? Sí. Bueno, como tú sabes, en el ritual cátaro, pues bueno, tú has visto una foto de que es un recipiente, ¿vale? Que es el contenedor. Justamente en la comarca esta del Sabartés, el escudo heráldico es un grial y arriba una paloma. Y esa zona pone en latín sumus custodium, sumos custodios. O sea, esa zona son los que guardan el conocimiento del grial. Pero no hay ninguna copa simbólica. ¿Por qué? Porque lo que custodian es el contenido del grial, y es lo que estamos hablando, estos conocimientos. Algo universal, ¿no, Josep? Se referirían, perdona que te corte, se referirían a algo universal, no a un objeto físico, ¿no? A un conocimiento más grande que un objeto. Sí, es que, de hecho, cuando los perfectos, los cátaros, o sea, primero son iniciados, esta gente hacían unas iniciaciones muy duras, o sea, hacer ayunos de 40 días, solo podían beber agua. Era una gente con una capacidad física muy fuerte, hacían unas iniciaciones y lo único que querían es desmaterializarse para llegar a la pureza y así poder contactar con esta realidad a través de ciertos estados alterados de conciencia. ¿Y cómo lo hacían? A través del grial. En un punto de energía telúrico, cuando ya habían acabado esta gente la iniciación, entraban en ciertos estados alterados de conciencia, conocían esa realidad. Ellos le llaman, hay un autor francés del siglo pasado, que es Antonin Gadal, que les llama el viaje a las estrellas. De hecho, yo he estado en esta cueva iniciática, y esta cueva iniciática te la voy a describir. Hay una sociedad iniciática Rosacruz holandesa que le llama la Cueva de Belén, pero realmente esta cueva es la Cova del Or. Es la cueva del huerto porque
es la zona de la zona, ¿no? Hay gente que utiliza nombres, pues, pero esta cueva le llamaban antiguamente l'Espelunco d'Ornolac, o sea, una lengua en occitano, porque espulga o espelunco se refiere a cueva fortificada, ¿no? Y bueno, pues la manifestación del grial cuando ya son perfectos, o una especie de sacerdocio, ¿no? Y entonces esta gente ya no necesitaba nada material, ni símbolos para iniciación, ni nada. Los iniciados sí. No necesitan ni un cáliz, no necesitan nada. Su poder, sus capacidades mentales de conciencia, en cualquier momento podían entrar en un cierto estado alterado de conciencia. Mayormente era para hacer la sanación, la imposición de manos, como hacía Jesucristo cuando curaba, para dar la bendición, les daba bendición a los pobres, y esta gente pues tenía unas ciertas energías, y lo que llevaban en el bolsillo para amplificar esa energía era la piedrecita que te he mostrado. Ya lo sé, increíble. Wow. Es un meteorito, ¿vale? Y todo esto del grial es una magia, pero que es un sacrificio porque es una iniciación. Y podríamos estar horas y horas y horas y horas hablando de estas manifestaciones que están registradas. Lo que pasa que no están catalogadas como, porque todo lo que hay en aquella época se tenía que recoger de forma oral, porque si tú escribías algo, bueno, es que en aquella época, te voy a poner un ejemplo. En aquella época la zona más rica que había era Cataluña, Aragón y Occitania, todo lo que pertenecía al reino de Aragón, los nobles, los vasallos. Mientras aquí en los nobles de Cataluña y Occitania y el reino de Aragón firmaban, el rey de Francia cuando tenía que firmar, firmaba con una X. O sea, el conocimiento que había aquí era... Y la Inquisición pues borró todo vestigio de esta gente, pero bueno, hay un dato muy importante, que es cuando acaban con los cátaros, es la quema de Montsegur. O sea, queman a más de 225 personas y se dice que fue el último bastión cátaro, ¿no? Te puedo decir de que en ese castillo, en ese lugar, se dan fenómenos psicofónicos, se dan apariciones lumínicas, se dan apariciones de personas. Las personas cuando suben notan muchísimas cosas en el cuerpo. Estamos hablando de personas sensibles. Si una persona va a ver un castillo por verlo, no. Pero se dan sobre todo en días de lluvia, de noche. Hay psicofonías que se han llegado a escuchar caballos y tambores. Queda a entender eso. Cuando la Inquisición estaba quemando a los cátaros por herejes, pues bueno, estaban las tropas francesas. Y a través de percusiones y todo, así lo hacían. Pues se daban muchas clases de manifestaciones, ¿vale? Y el Pirineo es una energía que te puedes encontrar de todo. La gente no mete mano, ni sabe todavía lo que hay, pero hablamos desde Cap de Creus, en Gerona, sí, hasta la otra punta de los picos de Europa, que sería ese empiece del Pirineo, porque claro, la modificación, el movimiento geológico, hubo una época que cambió, ¿vale? Pero realmente llegaría hasta los picos de Europa. Es una zona súper extensa, ¿eh? Sí, era una línea. Por eso en el Ferrol le llaman el fin del mundo. Correcto, sí. En aquella época. Sí. Y estos lugares son muy interesantes, sí. Lo único que para poder entender esto, pues bueno, es importante una búsqueda de campo. Pero aquellas personas que tengan cierta sensibilidad, primero, van a estar un fin de semana o lo que sea, podrán ver todo, pero cuando vienen hay una cosa que es excepcional.
nos sana la conciencia, nos cambia la forma de pensar, de cómo nos tomamos un día una cosa o cómo nos tomamos otra, nuestro estado de ánimo. Son unas energías que no hay palabras, solo hay que hacer lo posible para que la persona vaya y esté en cualquier sitio de esa zona. Y eso es lo que se le llama la conexión del grial, la conexión que cada uno individualmente, sin influencia ni contaminación, ni religión, ni imposición de ideas, de grupos o personas, te da la posibilidad de que tú lo encuentres sin necesidad de nada. Eso es el contenido del grial, ese conocimiento perdido que a partir del Imperio Romano se secuestró a la sociedad o al mundo, y hoy en día pues se mantiene en ciertas tribus. Por ejemplo, tribus americanas mantienen ese conocimiento, en Sudamérica también, en Australia los aborígenes creo que también, y en muchos más sitios, y supuestamente también en la zona de la India, porque hay una parte que es muy espiritual. Sí, mucho. Sí. Porque ahí tienes que ver que hay personas que en la India, parecido al catarismo, ¿no? O sea, en la India hay personas que tienen una capacidad física que cambian su metabolismo de tal manera que los entierran no sé cuántos días y adoptan una capacidad física y mentalmente que los entierran, y cuando al cabo de no sé cuántos días los vuelven a sacar, o sea, vuelve a recuperarse, ¿no? Es como si cambiara un estado de frecuencia del cuerpo para adaptarse a una forma de estabilización física, ¿no? Al abrazo de la tierra, ¿no? Por decirlo así, Josep. Sí, se hacen uno con la tierra, porque si esa persona luego sale viva, ¿sí? Se podría equiparar a lo que hacen los lamas. Entra en un estado alterado de conciencia, bajan las pulsaciones del físico hasta que llega un momento que el cuerpo no late. No sé hasta qué punto llega al extremo físicamente, y cuando lo desentierran, pues con ayuda de ciertas personas van ayudándolo a coger ritmo cardíaco, pero es como si fuera una pauta paralizada, ¿no? Increíble, Josep. Y esta gente en el catarismo es muy parecido, o sea, ellos hacen mucho sacrificio físico, mental. Podríamos enfocar lo que es el grial de los Pirineos. Y te voy a decir más. Nos vamos a ir a Gerona. Wow, está aquí al lado de casa. Nos vamos a ir a Gerona. Y bueno, y vamos a vincular cosas de Gerona con el Santo Grial, ¿vale? Muy cerca del pueblo de Vilajuïga está el castillo de Kermanshah, ¿vale? Esto fue propiedad de los condes del Empordà, y bueno, los condes del Empordà pues eran simpatizantes de la creencia cátara y demás, ¿no? Pero aquí lo interesante será que en los años 70 Salvador Dalí intentó comprar este castillo. Uy, interesante ese dato. Pero este castillo tiene unas propiedades, unas energías telúricas, unas aguas muy especiales. Y bueno, Dalí estaba ido de la ala, pero es que este hombre para algunas cosas era muy especial. Tú imagínate que lo que es el castillo quería construir un órgano, una paranoia de arte, o no sé para qué. Lo que pasa que no pudo comprarlo porque había una empresa, o los propietarios tenían una patente del agua de Vilajuïga, y entonces era una forma comercial, y entonces no, por eso se compró el castillo de Púbol. Pero el castillo de Kermanshah está relacionado con iniciaciones, cultos vinculados al grial. Hay obras de Ramón Hervás que quien le interese pues puede leer más. Yo hace tiempo lo leí y ahora no me vienen a la memoria las leyendas.
pero es muy interesante. Bueno, ahora nos vamos a ir a la zona de Girona. En los años 70, por allí, perdona un momento que estoy seco. Tranquilo, tienes una narrativa estupenda. Años 70, bueno, pues apareció por Girona Patrick Chaplin, que era la esposa del hijo de Charles Chaplin, separados, pero esta señora adoptó el apellido. Y esta señora empezó a escribir un libro llamado La ciudad de los secretos, de Gerona. Pero había un banco de información que era Josep Tarrés. Josep Tarrés es un poeta gironí, muerto recientemente, creo. ¿Vale? Y Josep Tarrés vivía en la zona del barrio antiguo de Gerona. No sé qué calle era, ¿no? Pero él empezó a investigar y a darse cuenta de que habían construcciones de cuando los judíos en la zona de Girona, ¿no? Y fue quien destapó para poner el CAI de Girona, para que se pudiera ver y todo, ¿no? Porque esos sitios donde estaba la zona del barrio judío, el CAI, pues querían venderlos pues para locales comerciales o lo que fuera. Hizo una gran obra, sobre todo en la zona del CAI de Girona. Pero es que este hombre encontró cosas y sabía muchas cosas. Este hombre y Patrick Chaplin, pues bueno, hace ciertos comentarios al Grial. Yo de Patrick Chaplin no me puedo creer mucho, pero me lo tengo que llegar a creer porque Josep Tarrés era un hombre serio. Y en esta zona había un lugar de que se daban ciertas manifestaciones. No se sabe si era un ritual provocado, pero entonces, en aquella época, había un grupo de personas, pero esta es una información de Andrew Coe, de que Salvador Dalí, Jacques Cocteau, incluso Humberto Eco, estaban en una sociedad no secreta, sino privada, que sabían de un ritual al Grial. Y esto lo menciona. Un ritual, pero aún hay más, ¿no? Porque Gerona está muy vinculada con el Grial, ¿no? Y se hablaba de un cierto portal con una conexión a algo, ¿no? Estamos hablando, como mencionábamos, como en el catarismo. Sí. O sea, entrar en unos ciertos estados alterados de conciencia para conectar con una realidad. Y supuestamente este grupo de personas en los años 70 conectaba con esta energía, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Tanto Philippe Coppens como Andrew Coe hablan en sus libros. Philippe Coppens es un investigador que murió en el 2013, aún salen todavía documentales por Discovery+, Canal Historia de él, falleció y escribió un libro que se llama The Servant of the Graal, Los sirvientes del Grial, ¿no? Y también menciona el castillo de Kermanshah, que hemos hablado antes. Sí. Comenta lo que hemos hablado ahora mismo sobre esta historia que hay en Gerona, de esta sociedad privada. Y bueno, es un sinfín de casos, ¿no? Yo hace una semana me puse a hacer un trabajo de campo y bueno, y hay un lugar en La Garrocha que en cierto tiempo también se dice que en la Edad Media pudiera ser, tanto ciertos nobles de la Edad Media, pero lo que sí comenta Patrick Chaplin de que hay un lugar que se llama el Sant Sepulcre de la Palera, que es un monasterio, y después, bajando un poco más abajo, está Santa María de Palera, que es la ermita, una ermita, ¿no? Está dentro de una masía. Para centrarnos, nos ponemos en La Garrocha, es un pueblo que está de Salou, mirando la frontera de Francia enfrente.
¿vale? Pues en este lugar, cada 23 de junio por la noche de San Juan hacían un ritual al Grial. Wow. Hablaban de una piedra que sería como una pila bautismal, y yo estuve pues hace cosa de 4 semanas, bueno, 4 semanas en el momento que abrieron la puerta, ¿no? Para que nos dejaran hacer cosas. Y es complejo, ¿no? Porque en Gerona la gente rural de principio es un poco reacia, ¿no? Y bueno, el hecho de ir a pedir permiso y para poder ver, pues, o sea, no, si no eres conocido, no. Sí. Y eso es lo que nos evita mucho. De hecho, cuando Andrew Coe vino aquí a Cataluña, a esta zona, Andrew Coe es una persona muy, muy nerviosa, no tiene paciencia para el tiempo, y se fue sin nada. Sin nada. Él mismo lo dice, se fue sin nada. Es más, cuando quiso conocer a Josep Tarrés, a este señor no lo conocemos. Josep Tarrés ha salido en radio, en televisión, pero cuando le entran por ahí, es una persona que ha estado siempre vinculado a la cultura, ha montado muchas actividades en Girona, ¿no? Pero esto lo tenía de lado. Pero cuando la gente le entraba por ahí, lo que no entiendo, porque nunca Josep Tarrés decidió escribir un libro sobre esto, ¿no? Que lo hiciera una persona, porque aquí Patrick Chaplin, muchos autores del tema la conocen, ¿no? Pero habla realmente con gente británica. Patrick Chaplin no es que tuviera una vida social muy bien colocada, ¿no? Sino que tuvo un poco de desastre, ¿no? Sí. Tuvo un poco de desastre, pero bueno, aquí está bien vista porque hizo este libro, después hizo el otro, el de Portal, por eso hablamos del Grial, del Portal. El Portal. Y, qué interesante, madre mía. Y todo esto, bueno, hay detalles que se me escapan, que mira si es importante esto del Grial. Se supone que en la Edad Media el Grial, el cáliz que está en Valencia hoy, estaba depositado en San Juan de la Peña, en Huesca, un monasterio que hay. Se puede visitar, está justamente a pocos kilómetros de Jaca y al lado de los Mayos de Riglos. Pues bueno, aquí en Cataluña hay leyendas, y hay una que se dice que un noble catalán, que fue Arnau de Castellbó, este noble catalán, pues bueno, en su día llegó a ser el hombre de los valles de Andorra. ¿Por qué? Pues porque se casó con la viuda que gestionaba Andorra, que era Arnaldeta de Caboet. Wow. O sea, pertenecía al obispado de Urgell, pero lo gestionaba los Caboet. Bueno, y cuando se queda viuda esta señora, pues se casa con Arnau de Castellbó. ¿Qué es lo que pasa? Arnau de Castellbó estaba repoblando toda su zona, la zona baja de Urgell, de cátaros. Ostras, Josep. La Inquisición ahí, hubo un conflicto. Se habla de la primera guerra civil en Cataluña, ¿no? O sea, estaba el conde de Urgell, que estaba al servicio del obispado, y claro, empiezan a venir muchos herejes y ahí se lía mucho conflicto, pero más se lía porque, claro, quien está gestionando Andorra es una persona de creencia cátara, claro, de ideología. Sí, sí. Y entonces, pues el obispo de Urgell, pues bueno, tiene apoyos militares, pero ahí se lía una muy buena. Wow. Una pregunta, Josep. Sí. Disculpa que te corte. ¿Crees que los poderes que había en estos días, tanto de la Iglesia como sentían recelo por el conocimiento que tenían los cátaros, por eso quisieron borrarlos del mapa, pero recelo por la conexión que tenían tan real con lo que los cristianos no tenían, por ejemplo? Es que la Iglesia no tenía ni idea de esa realidad. Claro. Sabía que existía algo. Mira, claro. Ahora te estaba explicando esta historia de Arnau de Castellbó, que era un vizconde catalán. Pues este señor rescata algo de Besiers.
y rescata el Santo Grial para llevarlo a San Juan de Lerm. ¿Qué grial era eso cuando había un cáliz en San Juan de la Peña? ¿Qué trae de Besiers? Y te voy a decir más. En el catarismo, cuando van a morir, piden el consolamentum con el grial. En Monsegur, cuando murieron los 200 y pico perfectos, trajeron de cierto lugar el grial para ofrecer el consolamentum. ¿Cómo fue aquello que aquella noche en la montaña hubo un haz de luz tan fuerte que parecía de día cuando manifestó el grial? ¡Wow! Pues bueno, en Besiers, en el año 1208, la Inquisición mata a golpe de espada a más de 20.000 personas. Y los militares franceses decían: ¿cómo distinguimos a unos de otros? Lo dijo un religioso que no me acuerdo el nombre, y dice: matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos en el cielo. O sea, que murieron católicos y creyentes. Sí, sí. Murieron más de 20.000 personas. Y entonces Arnau de Castellbó, como los que eran cátaros sabían por adivinación que iban a morir, fue con un comando especial a rescatar ese grial, llevarlo a cierto sitio que se llegó a depositar en San Juan de Lerm. Y hay una historia más. En el año 1975-76, un prestigioso investigador, Colin Bloy, en Andorra da a conocer una noticia a través de radio de que descubre una piedra verde y se vincula con el grial en cierta cueva, ¿vale? Y si la leyenda de Arnau de Castellbó, que era señor de los valles de Andorra, deposita la piedra en el valle donde él reside, en San Juan de Lerm, ¿por qué no podría ser una piedra que se la lleva a la zona de Andorra, la esconde en cierto sitio y después ciertas personas pues la encuentran, ¿no? Pero esto Colin Bloy nunca dijo dónde se depositó esta piedra. Esta piedra no sería el grial, sería un conector. Sí, un amplificador, sí, ¿no? Un amplificador para sintonizar. Reliquias físicas no. Puedes tener amplificadores para conectar con esa energía, ¿no? Y esa energía, las personas iniciadas saben cómo utilizarla. Bueno, no hay más. No hay más. Nazis en la zona. Bueno, ostras, el melón de los nazis, vaya. Wow. Nazis en la zona. Bueno, sobre los años 30 se instala en esta zona del Sabartés de l'Ariès, en Tarascon-Sud Ariès, Ornolac, donde están todo esto de las cuevas y estos vestigios cátaros, se instala Otto Rahn. ¿Quién es Otto Rahn? Otto Rahn es un investigador, un antropólogo. Ocultista también, sí, yo he leído sobre él. Y sobre Otto Oefler también. Y se fascina mucho por lo que le comenta un profesor de universidad. Y entonces, bajo el libro de Wolfgang von Eschenbach, pues bueno, viene aquí a la zona a investigar el catarismo y en busca pues del supuesto grial. Bueno, la realidad es que hace unas investigaciones y bueno, llega un momento de que pues no tiene financiación. Tiene la ayuda de una tal señora Miriam de Pujol, pero le ayuda. Después también le ayuda económicamente Antonín Gadal. Y bueno,
se da una serie de casos que le cuesta bastante a Otto Rahn porque no tiene financiación. Bueno, en aquella época, el régimen nazi. Henry Himmler le hace la oferta de financiar esa búsqueda. Wow. Como todos sabemos, Henry Himmler estuvo aquí en Montserrat, vino a buscar el Grial. Pues bueno, Otto Rahn, fascinado porque tiene financiación, pues se hace de las SS. Le hacen la foto, le ponen un traje negro con la calavera, todo, ¿no? Pero Otto Rahn no sabe dónde mete las manos todavía. Pues bueno, Otto Rahn, ya cuando está bajo las órdenes de las SS, hace unas búsquedas en la zona de Montsegur, el Sabartés, y bueno, parece ser que no tiene resultados, ¿no? Porque lo que buscan son objetos de poder. Y Otto Rahn no se sabe si encuentra o mientras está haciendo sus investigaciones se está dando cuenta de las atrocidades que están cometiendo los nazis. Claro. Y hay mucha gente, como muchos autores, de que a Otto Rahn, pues bueno, lo califican de nazi. No, él se puso el traje de nazi para hacer su idea, tenía financiación, él no sentía nada. Después en la historia, cuando hablemos más adelante, ya verás cómo no era así. Pues no tiene financiación y no puede entregar nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya Otto Rahn va viendo lo que va pasando en el régimen y no hay resultados, posiblemente le buscarán los pies al gato para quitárselo de en medio. Claro. Otto Rahn escribió un libro, Cruzada contra el Grial, sobre los cátaros. Sí es verdad que encontró muchas cosas, aportó mucha información junto a Antonín Gadal, y sobre el año 1939 se dice que Otto Rahn desaparece. Wow. Unos dicen que se ha suicidado porque como el régimen nazi era tan estricto, unos dicen que se suicidó en los Alpes, en la frontera de Italia. La verdad es que oficialmente nunca se supo más. Según un escritor francés, Christian Bernadac, que es también de Tarascón, bueno, se ha dicho muchísimas cosas. De hecho, Otto Rahn, en su segunda generación, era judío. Y los nazis exigían el certificado. Y parece ser que por parte de la madre, pues tenía antecedentes judíos, ¿no? Y eso pues estaba ya en el año 1939, o sea, ya estaban empezando a limpiar judíos por Polonia, o sea, Alemania, eso ya era algo... La verdad que unos dicen que se suicidó, la verdad que no se llegaron a encontrar unos restos. Esto fue la expedición que tuvo Otto Rahn. En el año 1242 ¿Sí? se hace otra segunda expedición. ¿Y a quién envían? Otto Skorzeny. Otto Skorzeny era el líder de las operaciones especiales de las SS. Fue quien liberó a Mussolini en los Alpes de la resistencia italiana. Wow, Josep, madre mía. Mandaron a uno de los gordos. Sí. Sí. Y Otto Skorzeny viene a Francia en el año 1942. No se tiene información de que encontrara algo. Sí es verdad que montaron campamentos nazi, de hacer exploraciones arqueológicas y todo. Yo he estado en un lugar que se llama el Lago de los Druidas, que aún se ven las vallas de cuando lo montaron. Estuvieron en Montsegur. Lo único que se dice es que pudieran encontrar en Cassú, un pueblo que está muy cerca de la frontera con la Cerdaña,
unas tablillas con escritura rúnica y que estas tablillas podrían tener una cierta información. Hablamos de el conocimiento ancestral, Sí, la sí. escritura rúnica, pero esto no se ha podido atestiguar. Wow, ¿Vale? qué interesante, qué dato más interesante, Josep. ¿Qué estaría? Bueno, aquí es que entran de lleno los druidas y las runas aquí, en este aspecto. Sí, sí. Pues lo único que podemos decir de que había un conocimiento ancestral pero todo esto, no sé, la expedición que montó Otto Skorzeny, incluso mucho más militarizada, porque cuando vino Otto Rahn vino pues con una serie de personas, pero no tan militarizado, pero cuando vino Otto Skorzeny, vino. Y si tenía que abrir una montaña en canal, la abría. Era una persona de idea muy, muy especial. Según palabras del escritor Antonín Gadal, Otto Rahn nunca murió. Otto Rahn se refugió en la zona con otro nombre. No lo dice Antonín Gadal, también lo decía un autor, Esteban Bericor, un poeta, que en la época de la dictadura pues residió en Andorra. Era un hombre de Òrrius, de aquí de Barcelona, pero en la dictadura pues bueno, pues se marchó a Andorra, ¿no? Pues por los problemas de diferencias del régimen. Y este hombre conoció también a este señor. Wow, o sea que son dos referencias de diferentes personas sobre el destino de una misma. O sea que Sí. posiblemente no muriera. Increíble. No que se resguardara Sí. de su búsqueda, ¿no? La primera vez que desapareció, Otto Rahn se fue a Italia porque tuvo que ir a cobrar unos derechos de autor, porque aquí, cuando estaba en Francia, a su vuelta, fue cuando desapareció, fue a coger dinero, y posiblemente cuando vino a recoger el dinero de Italia, de las obras de sus primeros libros, quizás ya fue donde puso el telón, se cambió el nombre, quizás con ayuda del gobierno francés de la época, también, posiblemente. Y bueno, esto es una historia como tan grande que... Es apasionante, Josep. Bueno, lo hemos expuesto así por encima, y no sé si quieres alguna pregunta ya para finalizar. Sí, bueno, darte las gracias por la clase que nos acabas de dar. Estaba muy callado y muy atento escuchándote porque me interesa mucho y es un tema apasionante. Me gustaría hacerte una pregunta solo. Yo sé que al igual que a mí nos encanta patear la montaña, me has mandado muchas veces fotografías increíbles. Sí, igualmente recibidas de las tuyas. Eso son vestigios de antes. Como tú muy bien has dicho, es un papel en blanco, bueno, en blanco no, escrito de otros tiempos. ¿Con qué zona te quedarías de los Pirineos? La que más te hace decir, Sin duda, aquí me quedaría. Sin duda alguna con el Sabartés. Con el Sabartés. Es la comarca francesa que hay justamente detrás de Andorra y entre la Cerdaña. Sí. Bajas las pistas de esquí y la localidad de Acles Termas, ya se entra en el Valle Sagrado. Sin duda alguna, el Sabartés. Por el lugar, ¿verdad? Por lo que es ese lugar en sí, ¿no? Sí, pero clarísimamente, porque te puedo decir de que mientras estás ahí un fin de semana no te das cuenta, te das cuenta cuando vuelves. El iniciado va, camina, pero no se da cuenta hasta cuando vuelve. Wow. Te voy a dar un dato muy importante. El verdadero camino iniciático del Santo Grial es desde Francia hasta Santiago de Compostela, el camino. Pero el camino verdadero es cuando has hecho lo mismo que has hecho de cuando has ido. Porque cuando vas viniendo se te va abriendo la conciencia de una manera de lo que hay, de lo que los detalles, un montón de cosas. La gente que hace el Camino de Santiago va, pero un trekking, ¿no? Pues como un
Sí. Pero la verdadera información que se coge en este camino es por el mismo lugar que has venido, que has ido, tienes que volver. A la vuelta, ¿no? A la vuelta, Josep. Y el camino de Santiago son, vamos a ver, los templarios. Los templarios sabían de estas líneas de energía, estos caminos. Todos aquellos que tenían conocimiento estaban declarados herejes. No tenemos que irnos muy lejos. Sí. Aquí en Cataluña había un religioso en el siglo VIII llamado Félix d'Urgell, que sacó un movimiento que le llamaban el adopcionismo. Este hombre estuvo en Sant Cerní de Tavernolas, al lado de la Seu d'Urgell. Fue obispo de Andorra, de Urgell, de la Cerdaña y del Sabartés. Y este hombre hizo iniciaciones en las mismas cuevas de los cátaros. Este hombre fue declarado hereje y exiliado a Lyon en el siglo VIII. Y mucha más gente. Claro, muchos que huyeron. Y Andorra también es un lugar muy importante. Sobre todo en los valles de Andorra interiormente pasan muchas cosas. Y bueno, lo que te quiero decir, que lo que pasa viene de esta raíz que te estoy hablando. Sí, correcto. Ciertas manifestaciones y bueno, pero hasta hay muchísimas cosas. Un día, si quieres, podemos preparar un programa sobre los fenómenos del Pirineo exclusivamente porque hay contenido. Josep, yo sé que eres un experto en estos temas. Incluso a mí me has hablado del famoso Bigfoot de los Pirineos. Porque también hay criaturas que se ven que no se pueden explicar. Sí. Una zona increíble, es una zona mágica. Hay vestigios y mira, hay el investigador y divulgador Carlos Sollés me dice en el programa que hicimos sobre seres imposibles de los Pirineos, dice, es que estoy en una montaña que le llaman La Raca, que es una montaña que divide en un valle la estación de esquí de Astún y la de Candanchú, y en un charco helado, saliendo del telesilla, se ve una huella, pero es que después él era monitor de alta montaña y después en otro lado, en la zona de Francia, también había visto huellas. Él dice, claro, yo no lo he visto, dice, pero estas huellas a 2000 y pico metros, ¿quién va a ir? Si vas con botas de montaña o en raquetas, pero es que se veían las marcas de los dedos, ¿no? Increíble. Y al igual que esto, en las zonas del Pirineo hay leyendas. Estás en la zona del Pallars, en el sitio cerca de Esterri d'Àneu, en Super Spot, en los pueblos de las Planas de Son, que hablábamos con Albert, el compañero de programa. Sí. Después, la zona de Arles-sur-Letech, el Simiots, ¿vale? La zona del Ripollès, también llamados Simiots. Es una fenomenología que se da, pero en todo el Pirineo, si no es a través de leyenda. Lo de el Simiot de Arles-sur-Letech, hay actas de que existió y que se dan casos de que desaparecieron personas. Mujeres, hay varios investigadores. Sí, si alguna vez queréis ir, está muy cerquita de Camprodon, estará a 1 hora. Pillas la frontera, Molló, Prats de Molló y Arles-sur-Letech. Me encantaría ir. Pues interesante. Bueno, de hecho, esa montaña, el Coll d'Ares, ahí hubo uno de los casos más bestiales del fenómeno ovni en Cataluña. O sea que cualquier sitio te puede pasar cualquier cosa. Claro, en estos lugares yo creo que estos animales extraños o representaciones que se ven en los petroglifos, por ejemplo, estos seres, estas entidades son guardianes de esos lugares que llevan ahí mucho antes de que estuviéramos nosotros. Mira, ahora que hablábamos, me acuerdo, el caso Pons Prades. Claro, sí, y muy famoso. Sí, este señor
venía a Barcelona y se apeó en una carretera y tuvo ahí un... Sí, sí. Si lo conocéis, no voy a hablar mucho porque tampoco me acuerdo. No, sí que lo conocemos, sí. Pero el caso Pons Prades ha sido uno de los casos más fuertes de aparición ovni, o sea, entrar en contacto con seres, llegar a subir a la nave, y bueno, y aparte también hay mucha más historia, o sea, es que aquí hay de todo. Claro. En el programa de hoy, una testimonio que es de Andorra, me ha vuelto a relatar fenómenos que están pasando. Cualquier persona que está con la idea en otro lado no lo percibe, pero una persona si es sensible y en ciertos lugares dice, es que se te manifiesta pero como nunca. Wow. O sea, hemos hecho una mezcla, Diego, pero yo que sé, quería soltarlo por algún lado. Hombre, pero si es que ha estado genial, Josep, yo me quedaría horas escuchándote. Es lo bueno de los buenos alumnos, que nos gusta escuchar. Increíble, bueno, Josep, mira, increíble. Hay seguro contenidos que faltan, pero es normal porque hemos intentado hacer algo especial para que... Sí, pero sí correcto. Que hay libros temáticos, por ejemplo, el libro este que escribió Torrán, Cruzada contra el Grial, es un libro bastante bueno porque te da informaciones. Es mejor la edición francesa porque te pone los apuntes de campo, en la versión en castellano no. ¡Qué bueno! Me encantan esos libros donde vienen los apuntes del escritor. Tiene en francés. Es que corre una versión PDF, que es una traducción argentina, pero nada tiene que ver con la original, que vienen los apuntes, o sea, escribe el artículo en el capítulo y después al final te pone los apuntes de campo. Sí, qué bueno. Y eso sí que es lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir, Josep. Cruzada contra el Grial. Es una manera de que se puede entender lo que hay en el Pirineo, ¿no? Sí. Hay ciertos personajes, se basa bastante en la información del libro de Wolfram von Eschenbach y muchas más cosas, porque la literatura en el siglo de la Edad Media pues cambia mucho, ¿no? Con Chrétien de Troyes, un autor francés, el Grial se cristianiza. Claro, se latiniza Grial. Todo, se mezcla con... No sé, el Grial se cristianiza, ¿no? Y eso es mucho más ancestral. Sí. Claro, los cristianos quisieron adoptar eso y transformarlo para lo que tú y yo sabemos, que es para controlar a las masas con las religiones. En su parte lo hicieron. Bueno, en su momento, cuando se creó la Iglesia en el año 350, en el Concilio de Nicea, correctísimo. Para no perder el poder al Imperio Romano, lo único que tenía que hacer, crear algo. Cogieron 4 evangelios de 100 y pico que había, los adoptaron a su forma, y 100 y pico que había apócrifos. Esos no interesaban. Sí, esos no interesaban. El imperio de Constantinopla fue eso. Sí. Cambiar de religión para no perder el poder. Pero claro, a través de este nuevo poder vamos a poner un dogma. Claro. Qué interesante. Madre mía, Josep, muchísimas gracias por la clase que nos has dado, de verdad. A ti sobre todo. Es muy interesante todo lo que nos has contado, sobre todo lo importante de reconocer que no hay reliquias mágicas, sino que son objetos para, digamos, potenciar lo que pasa en ciertos lugares muy importantes y muy antiguos. Diego, sirve para las iniciaciones, para las enseñanzas, porque siempre tiene que haber un referente, ¿no? Sí. Pero aquel que era druida, aquel que era perfecto cátaro, aquel que adquiría un conocimiento, no necesitaba ni un papel, ni lápiz, ni una cruz. Los cátaros abolían la cruz. La abolían, no cruz, es que ni cruz ni ningún símbolo, no es que estuvieran en contra de la cruz de Cristo, porque a Cristo lo interpretaban de una manera muy diferente. Lo interpretaban como si fuera un maestro que vino al mundo, a este mundo, de una forma natural, fue hombre, lo que este hombre adquirió unos conocimientos, no vino del cielo divino ni fue engendrado por el Espíritu Santo. Sí que es verdad
que hay una genética que se hereda y quizás Jesús heredó un conocimiento a través de la genética que le ayudó y accedió a donde tuvo que acceder como cualquier persona podría haber accedido, desde el estado físico, pasar por unas iniciaciones y tener unas ciertas capacidades, ¿vale? También se dice de que Jesús lo que hacía era alquimia. Sí, bueno, es que de Jesús hay tanta información. De Caná, cuando convierte el agua en vino, alguna transmutación sería, ¿no? No, sí, desde luego. Yo siempre he pensado que era alguna especie ¿Qué más prueba de Jesús del misticismo de este mundo, Josep? ¿Qué más prueba de un hombre que hacía las proezas que él hacía? Lo que pasa es que ha sido todo tergiversado, cristianizado, y bueno, ya para empezar, ya en el Sura Nisa... Te voy a contar, sí. Desde la muerte de Jesús hasta el año 350... ese precristianismo que había no tiene en absoluto nada que ver. Eran unas creencias gnósticas, era un conocimiento que venía de Egipto. Sí, correcto. Y hay cosas muy peculiares en este cristianismo. Primero, que habían muchísimos grupos de cristianos. Posiblemente este cristianismo sería una herencia de la secta judía que se tuvo que refugiar en el desierto de Qumran porque no estaba de acuerdo con el régimen del rey Herodes, porque el rey Herodes e hijo no eran de la descendencia no eran de la descendencia de David. Fue un rey impuesto por el Imperio Romano y lo puro de lo judío, pues es lo que se mantenía del esenio, y esta creencia esenia, pues se dice que Jesús, esos años perdidos, podía haber estado asistiendo a algunas iniciaciones o algo. Seguro. También dicen muchos estudiantes de gnosticismo de que la herencia del cristianismo cátaro eran los esenios. Interesante. Como encontraron en el Mar Muerto unas vasijas con unos manuscritos, igualmente que en Egipto, en Nag Hammadi, ahí hay unos documentos que no se sabe. Como no se sabe lo que se quemó en la biblioteca de Alejandría. Es que hay tantas lagunas en la historia. En sus estanterías. Dicen que tienen más de 40 kilómetros de estanterías. Pero, vale, hasta ahí nos concienciamos. ¿Pero qué altura tienen esas estanterías? Claro, 40 kilómetros, lo que tiene que haber ahí escrito, Josep, y escondido. Por eso. Madre mía. Yo sé, porque lo he leído, ¿no? Yo sé que la historia de Jesús, tal y como la conocemos, fue creada por un romano llamado Lactancio en el año 303. Y ese es el modelo que se creó para crear una religión, pero no tenía nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Y bueno, hay tantas incongruencias en la Biblia de los musulmanes. En el Sura Nisa, en el capítulo 16, creo, dice que fue el discípulo traidor quien murió en la cruz y el maestro huyó a Oriente. Es que claro, hay tantas incongruencias en la historia que es increíble. Bueno, un día hablaremos de los Cebedeo, los que se instalaron en la bahía de Rosas. ¡Wow! Y un día hablaremos de Vila Juiga, la villa judía, y el pueblo que hay al lado, Vilafán. Increíble, madre. Es que da nombre a un infante, pero eso lo guardamos para otro día. Vale. Perfecto. Ya estoy impaciente ya por escucharte. Yo, como estoy acostumbrado a escucharte, pues me quedo prendado. Josep, ha sido una charla increíble. De cada tema que has tocado se podía profundizar muchísimo, pero sí. Ha quedado súper bien. Ha sido una mirada objetiva a las tierras que vivimos, porque sí. Los pueblos que han pasado por aquí han sido celtas, druidas, cátaros, es que de todo y lo que no sabemos. Te voy a decir una cosa, los vestigios llegan hasta las Islas Canarias. Claro,
Claro, O sea, si hay todo lo que pirámides es en las Islas Canarias todo lo y que es todo. la zona del norte de África, lo que la herencia de hoy en día de aquel conocimiento en parte son los bereberes. Sí, los bereberes y los payos. Sí, Y ahí están tartesos, fenicios, Cartagena, ahí hay una aglomeración de cultura las puertas que, de Hércules. hombre, Es que hay tantos temas, yo sé que no acabamos. pues nada, Diego, muchísimas gracias por haber compartido aquí tu espacio y bueno, cuando haya tiempo, pues preparamos otra, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras, Josep, muchísimas gracias por acudir a mi llamada. Y ha sido una charla súper interesante para los amantes de la historia de lo que no se cuenta. Y a Josep lo podéis encontrar en el programa de radio Área Hermética 107.8 en Radio Caldes. Y son unos programas muy interesantes y que te hacen pensar, te remueven cosas dentro, como en este vídeo que hemos visto. A mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Muchísimas gracias, Josep. Pues nada, Diego, gracias a ti, Nada, a toda tu audiencia y pues bueno, ¿quién no dice que este verano volvemos a montar algo? ¿De pues acuerdo? ojalá. Muy Cuando bien, haya Josep. vacaciones en el programa, porque hasta el último programa creo que es para después de San Juan, y entonces sí que podré tener espacio y podemos preparar alguna cosa más en Muy bien. condiciones. Siempre a tus Hoy órdenes. me has pillado sin nada en la mano. No, pero por Dios, si ha sido una charla, tienes más datos, como se dice aquí, tienes tantos datos como para parar un camión. Pues venga, Bueno, Diego, muchísimas gracias y un fuerte saludo a todos. gracias a ti, bona nit, buenas noches y un saludo. Gracias.